Hola cabros, aquí su amigo el transfachero. Bueno, si hay algo que me llama la atención es la profunda indignación que sienten algunos señoritos arbóreos cuando critico su tan amada ESI. Por lo general me tapan de mensajes furiosos e iracundos asegurando que soy un pobre tipo iletrado, mientras que ellos, expertos en el tema, no son capaces de responder cuando les pregunto por las bases o directrices de este programa de educación sexual. Tampoco se dan por enterado quiénes lo escribieron, quiénes lo promueven, cuáles son sus fundamentos y cómo se distribuyen alrededor de todo el mundo. Quiero creer que es simple inocencia o ignorancia, porque no, amigo progre. La ESI no nace de cada país y no son políticas propias, mucho menos vienen de la mente maestra del Frente Amplio, que sabemos que utilizan la cabeza para otras cosas, ¿verdad? Pero para liberarte de tu oscurantismo progresista, voy a darte algunas pistas que sería bueno que pudieras investigar. La ESI, como bien saben, es un proceso de reforma en la materia de educación sexual que está siendo impulsada e implementada por varios países en el mundo, bajo las directrices de Naciones Unidas, UNICEF y UNESCO. Uno de sus principales objetivos es cambiar radicalmente las normas sexuales y de género en la sociedad, estableciendo derechos para los niños como seres sexualmente autónomos. Y para cumplirlos, los activistas afirman que los niños deben tener acceso sin restricciones a información sexual completa que no deje atrás ningún tipo de conocimiento sexual. Esta es la guía emanada por UNESCO y esta es la entregada por la OMS, donde podemos ver que le enseñan a niños desde 0 a 6 años que masturbarse es placentero y disfrutable. Les da lo mismo si el niño tiene o no una preparación física, psicoemocional o cognitiva para entender dichos temas. Por lo que está claro la conveniente malinterpretación entre salud sexual y libertad sexual. Pero vamos al origen de todo esto. Previo a estas directrices hay otras pautas que siguen la misma tónica. En ellas pueden ver tanto en sus agradecimientos como en su bibliografía que nombran al Consejo de Información y Educación sobre Sexualidad de los Estados Unidos, más conocido como SICUS. SICUS, Educación Sexual para un Cambio Social. Sí, eso es su eslogan. Aquí podemos ver el documento guía donde se tomó la mayoría del material para esta supuesta educación sexual integral. Muy ad hoc con las pautas que les mostré antes, ¿verdad? Masturbación por aquí, masturbación por allá. Frases como: si te preocupa la masturbación, puedes hablar con un adulto de confianza. Las personas se besan, abrazan, se tocan o se pueden involucrar sexualmente entre sí para mostrar cariño y sentirse bien. O como dentro de los comportamientos sexuales esperables está el sexo oral, vaginal y anal. Temas muy apropiados para hablar desde el jardín de infantes, ¿verdad? Pero antes de que salten con la idea de que soy un pacato, ultraderecha, conservador o que estoy en contra de una educación sexual, señores, no. Ese no es el problema. El problema se produce cuando empiezas a investigar de dónde nace este consejo y cuál es su motor impulsor. Como dije antes, SICUS es el Consejo de Información y Educación sobre Sexualidad de los Estados Unidos y fue fundado por Mari Calderón, muy amiga del señor Alfred Kinsey, hombre horrible que muchos de ustedes ya deben conocer. De hecho, este consejo es conocido como el brazo educativo del Instituto Kinsey, que proporciona asistencia técnica a instituciones educativas sobre educación sexual. Calderón también fue directora de Planned Parenthood. Y al igual que su amigo Kinsey, ella pensaba que el verdadero problema era que la sociedad era demasiado puritana y reprimida, y que una adecuada educación sexual enseñaría a los niños que son seres sexuales y que la expresión de su sexualidad es positiva, natural, saludable en todas las edades. ¿Van cachando de dónde viene el argumento base de la ESI entonces? Entre las frases más cuestionables de esta señora podemos encontrar su apoyo incondicional a la investigación de Alfred Kinsey. Los profesionales que estudian a los niños han afirmado la fuerte sexualidad del recién nacido. O en su libro, A Family Book About Sexuality, postula que los niños son sexuales y tienen pensamientos sexuales y hacen cosas sexuales. Por otro lado, como parte de la primera junta de este consejo, aparece el nombre de Wardell Pomeroy, discípulo de Kinsey y trabajador activo en su investigación, sobre todo en la infame tabla 34 que, recordemos, calcula y cronometra los orgasmos inducidos de al menos 317 niños, donde el más pequeño tenía tan solo 2 meses de edad. Un asco de ser humano. Pero este tipo, aparte de encubrir degenerados, él mismo lo era, abogando públicamente por relajar los tabúes contra la pedo y el incesto, como lo confirma un artículo de la revista Times en su edición del 14 de abril de 1980, donde se refieren a Pomeroy y particularmente a SICUS como parte del lobby a favor del incesto. Voy a leerle algunos extractos. Pomeroy comenta: es hora de admitir que el incesto no tiene por qué ser una perversión o un síntoma de enfermedad mental. Agrega que el incesto entre niños y adultos a veces puede ser beneficioso. Brígido. Pero ¿se acuerdan cuando la UNICEF dijo que la información y material de educación sexual que era beneficioso para los menores, en algunos casos podía ser tipificado como pornografía?
Sikus, por su lado, publicó un artículo que, si bien luego negaron defender el incesto, describiría que el llamado tabú era un prejuicio sin sentido. ¿Se acuerdan cuando en Chile una agrupación de izquierda dijo lo mismo en un intento de derogar el artículo 375 del Código Penal que tipificaba el incesto como delito? Acuérdese, fue el año pasado. Y como bonus les dejo los pensamientos de nuestro no tan querido amigo John Money, el padre del género en las ciencias naturales y del mismo como construcción social, que dice: una experiencia sexual infantil, como ser pareja de un pariente o de una persona mayor, no tiene por qué afectar negativamente al niño. Chipo, dile eso a los gemelos Reimes, pues weón. Bueno, ¿van entendiendo por qué esto es tan turbio? Y cómo no, si este grupito de degenereques aprendió del degenerado mayor, Alfred Kinsey. Pero de ese desagradable personaje hablaré en otro video. Ahora, ¿cómo nace este lobby a favor del incesto / pedo? Una rama de su ideología surge, o más bien se encubre, de los márgenes del movimiento por los derechos de los niños, aunque no lo crean. Ellos postulan que a los niños pequeños se les debe conceder todos los derechos de los adultos, incluidos los sexuales, porque serían sujetos de derecho. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Larry Constantine, profesor clínico adjunto de psiquiatría en la Universidad de Tufts en Boston, autodenominado un radical sexual, plantea que los niños tienen derecho a expresarse sexualmente incluso con miembros de su propia familia. Pero la mayor parte del pensamiento a favor del incesto / pedo surge de las premisas del establishment de la investigación sexual, cuya hipótesis es: todas las formas de sexualidad consensuadas son buenas o al menos neutras. Ergo, los problemas no surgen del sexo en sí mismo, sino de la culpa, el miedo y la represión. En otras palabras, de la ultraderecha. Así entonces es como van direccionando el lenguaje como si se tratara de una campaña de marketing, cambiando conceptos como el de abuso sexual por sexo consensuado, justo como años atrás pasaron de hablar de incesto abusivo a incesto positivo. Por eso es necesario corregir nuestro lenguaje y no dar pie a hipótesis erradas como lo que sustenta la ESI, y que muchos repiten sin entender del todo. Los humanos somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Que es que desde que nacemos hasta que nos morimos, vivimos nuestra sexualidad, somos seres sexuales. Hoy en día, la fe ciega en este programa de educación sexual, cuya base es tan macabra como lo ya descrito, es preocupante. Habla más de un fanatismo desbordado o una ignorancia monumental, pero lo que está claro es que muchos han caído en esta creencia dantesca que los ha llevado a emprender verdaderas cruzadas a favor de todas las expresiones sexuales, incluidos los desnudos públicos en marchas del orgullo, la despenalización del incesto o la normalización del apedo, o incluso el negacionismo grotesco ante el secuestro y la trata de menores. Insisto, no me crean a mí, busquen ustedes mismos cuáles son los valores de Sikus, como por ejemplo, según uno de sus tantos reportes, la sexualidad de los niños debería ser desarrollada de la misma manera que su capacidad innata para hablar o caminar. Y el papel de los padres debería reducirse exclusivamente a enseñarles la conveniencia del lugar, la persona y la privacidad. En otras palabras, ustedes padres preparan la cita, pero no se metan en nada más. O el hecho de ver la masturbación como un medio natural para experimentar placer o como una alternativa segura al comportamiento sexual compartido, que, recordemos, lo enseñan desde el jardín de infantes. Y disculpen que sospeche, pero ¿no les parece que esto es bien funcional y conveniente para los depredadores que pueden tocar sin dejar rastro? Porque ya lo decía otro degenereque, James Ramy, autor del reporte de Sikus volumen 8, donde aseguraba que la negativa del incesto en la sociedad se veía un problema muy peculiar: la retirada de todo contacto conmovedor entre los miembros de la familia, o el compromiso de trabajar para desmantelar los sistemas de poder y opresión que perpetúan resultados de salud sexual y reproductiva dispares e incuban el estigma y la vergüenza en torno al sexo y la sexualidad en las intersecciones de, entre otros, la edad. En palabras simples, derribar el último gran tabú respecto al sexo con menores. Te lo están diciendo en la cara. Sé que estos temas son agotadores y causan miedo, pero es necesario denunciarlo. Así que los animo a investigar y a no bajar los brazos, porque de alguna forma hay que detener esta locura. Recuerden siempre, los niños de Dios no se tocan. Chao.